Confirma cómo me escuchan. Escucha bien. Bien, hagamos a ver, hagamos un feedback del examen. ¿Alguna sugerencia, algún reclamo, algo del primer parcial? Algo que no haya estado bien en el examen, que no haya estado de acuerdo a lo que ustedes estaban esperando. ¿Alguna sugerencia, alguna queja del examen? No sé si estoy con robot al otro lado de la clase. Que, bien, en realidad la queja entonces la voy a hacer yo, ¿no? Yo esperaba más de ustedes en el entendido de que es un examen sumamente sencillo. Como no quieren hablar ustedes, yo voy a hablar, obviamente reclamando la motivación de ustedes para obtener resultados más contundentes en cuanto a rendimiento, ¿no? Lamentablemente pareciera ser ya una constante esto de que el estudiante es conformista, se conforma con lo mínimo, busca el facilismo. Estoy compartiendo, seguramente están viendo la pantalla, este es el rendimiento del examen teórico, ¿no? Por 36 puntos. Si ustedes se fijan, de la media a la izquierda está más cargado que a la derecha. Eso implica que hay más gente que ha sacado notas bajas que notas altas. Si tomamos en cuenta que este eje llega hasta 40, la mitad sería 20, ¿no? Y los picos más altos están aquí con 6 personas con 12, 5 personas con 10, 3 personas con nota 16, etc. Bien, eso muestra obviamente un cierto adormecimiento, conformismo, cuando deberían aspirar, por lo menos pensando en mejorar el PPA, aspirar a notas más altas, ¿no? Pero ya es un problema particular de ustedes. En todo caso, ya hemos hecho la evaluación. En el segundo examen práctico, que lo voy a entregar de aquí a 2 semanas, los resultados, han podido ver de que era un examen también como más o menos ustedes esperaban y como habíamos comentado, ¿no? He visto así rápidamente de que algunos se han conformado identificando 3 fortalezas, 2 oportunidades, 2 amenazas, etc. El ejercicio número 1 era contestar, a elaborar todo el diagnóstico, o sea, identificar absolutamente todas las fortalezas, todas las debilidades, oportunidades y amenazas. Eso era el inciso A, el diagnóstico. Y la matriz FODA solamente hacía con 2 variables que eran que podían haber elegido como las más fáciles o las más digeribles para hacer el cruce, porque a veces algunas variables no son muy manejables. Entonces, el ejercicio práctico consistía precisamente en, de ese listado del diagnóstico, agarrar 2 fortalezas, 2 oportunidades, 2 amenazas. Y bueno, hacer el cruce. Obviamente, si son 2 fortalezas, 2 oportunidades, etcétera, solamente para hacer el problema estratégico y la solución estratégica, utilizaba aquella variable de mayor impacto. O sea, era mucho más fácil de lo que ustedes habían hecho en su trabajo, en su proyecto. Entonces, yo creo de que el examen ha estado dentro de lo que se esperaba. Lamentablemente, ya no es de extrañar, ¿no? El rendimiento siempre ha estado por debajo de la media. Y aunque eso no significa una gran pérdida, tomando en cuenta de que ustedes están dando recién el primer parcial, hay
el examen, el segundo parcial y el examen final para reivindicarse, y les pido pues y el proyecto, ¿no? Si ustedes se acuerdan, el práctico de esta materia es de 25 puntos. La mitad corresponde de los 25 a los prácticos individuales que han venido entregando desde las primeras clases, y la mitad es la presentación del proyecto, o sea, tiene un peso bastante importante. Entonces les sugiero que elaboren el trabajo, ¿no? Y eso le puede servir para poder aprobar la materia. Muy bien, voy a volver al avance. Hemos terminado todo lo que es planificación estratégica. Un poco para encontrarle sentido a esta materia y lo que estamos haciendo. Decíamos desde un principio, muchas materias del área económica son para moldear el espíritu emprendedor del estudiante. Las universidades en el siglo XXI ya no forman empleados, futuros empleados de una empresa, forman forjadores, emprendedores, con mayor razón todavía en una carrera donde la parte de innovación está al día. Es decir, la innovación en el ámbito informático es constante. Hay nuevas ideas para poder solucionar problemas en el manejo de la información desde todo punto de vista. Entonces hay soluciones creativas, por eso el área informática en la sociedad del siglo XXI o el siglo XXI es el área más sensible, donde hay más innovaciones y donde están apareciendo una serie de empresas de startup que han debido escuchar, basadas fundamentalmente estas pequeñas empresas en un enfoque altamente tecnológico e informático. Eso es una buena señal porque precisamente el que exista una suerte de surgimiento permanente de empresas basadas en el concepto de startup o startup promueve, ¿no? Particularmente los estudiantes de ingeniería informática y de sistemas. Y eso a su vez repercute en la oportunidad para hacer emprendimientos. Decíamos algunas veces de que las empresas hoy utilizan mucho el concepto de outsourcing, que en inglés quiere decir tercialización. La tercialización es un enfoque actual que utilizan las empresas para disminuir sus costos fijos. Por la alta competencia que existe en empresas, las empresas más eficientes están dirigidas básicamente a disminuir sus costos. La competencia del mercado es en base a precio, y para la determinación del precio los costos son determinantes. Usted va a vender más software, va a vender más hardware si sus precios son competitivos. Con eso les digo todo. Entonces, el aminorar costos, ya sea desarrollando software o fabricando insumos informáticos, implica un manejo racional de los recursos, por eso también llevan economía, de tal forma que yo obtenga precios accesibles a los demandantes y pueda ser una empresa competitiva. En ese marco, estas herramientas que estamos estudiando convergen precisamente a ello, de cómo utilizar estas herramientas básicas de gestión y impermeabilizar al estudiante de sistemas para que promueva su espíritu o forje ese espíritu emprendedor que tiene implícito dentro de sí para poder forjar actividad empresarial. Les decía, es cada vez más difícil encontrar trabajo como empleado, pero es más fácil organizar una empresa y generar, en este caso, brindar servicios. Más aún, les decía, bajo el enfoque del outsourcing, donde las empresas ya no contratan ingenieros en sistema, no contratan auditores, sino más bien contratan a una empresa que le dé ese servicio para abaratar costos. Entonces, yo quiero una aplicación, un sistema ERP, voy a buscar una empresa que me haga, no voy a contratar a un ingeniero para que me desarrolle la aplicación. Es mucho más económico para una empresa. Entonces, esto de la tercialización que tiene
un, que es un enfoque que está tomando cuerpo en Latinoamérica, porque esto viene obviamente de Europa, ya también se está aplicando aquí en Bolivia, particularmente en algunas actividades que no generan mucho valor para la empresa, ¿sí? De tal forma de que en el marco de la competencia, las empresas puedan acceder a contratar a otra empresa que les sea más económica para poder solucionar algún problema en el campo básicamente informático. En consecuencia, eso requiere obviamente que el futuro profesionista de sistemas tenga este, la capacidad suficiente de poder gestionar su propia empresa utilizando estas herramientas que estamos analizando. Bien, es el propósito fundamental y en ese marco ustedes han visto que hemos empezado estudiando con qué herramientas puedo administrar mi empresa. Puedo utilizar el enfoque sistémico, puedo utilizar el enfoque de contingencia, de desarrollo organizacional, el enfoque calidad total, etcétera. Ya esto va a depender teniendo las herramientas que cada uno, cada emprendedor decida cómo se va a sentir mejor. Obviamente hay algunos enfoques o teorías que son imprescindibles. Por ejemplo, el trabajar en mi empresa con... Un minutito. El trabajar con mi empresa implica obviamente el manejo de herramientas de gestión y precisamente estamos en ello. Hemos visto varios enfoques para administrar, luego hemos aprendido a hacer diagnóstico, cómo se puede hacer un diagnóstico en una empresa, ¿no? Para tomar decisiones, mejorar su funcionamiento, poder competir mejor, para poder fusionarse con otra empresa. O sea, son herramientitas muy útiles. Luego hicimos la planificación estratégica, que es el segundo paso. Una vez que yo sé cómo estoy, cuando determino la salud, en este caso de la empresa, puedo aplicar un plan. ¿Y para qué? Ustedes se preguntarán. El problema es que nunca preguntan, no escuchan cómo hacen la acción inerte, porque nunca preguntan. Rara vez a un principio había interacción. Hoy pareciera que estoy hablando a personas inertes. La utilización básicamente de estas herramientas, decíamos, de que van dirigidas a mejorar la gestión, la administración. Una vez que hemos hecho el diagnóstico, hemos elaborado el plan estratégico y que el plan estratégico me sirve para darle un sentido de vida a mi empresa, para definir lo que mi empresa debe lograr o debe alcanzar, para que no sea un funcionamiento rutinario, mecanicista, para que no sea el contexto de mi empresa el mismo todos los meses o todos los años, sino que tenga un sentido de vida definiéndole qué es lo que quiere ser en el largo plazo. Como un estudiante de sistemas siempre va a definir una visión, cómo quisiera ser de profesional, dónde quisiera estar trabajando, lo mismo. En una empresa, el propietario siempre quiere que su empresa crezca, sea grande, sea competitiva, y eso solamente se logra planificando. Lo contrario de la planificación es la improvisación. Con la improvisación usted no logra nada, porque es un despilfarro de recursos. En cambio, planificando, usted define una visión de empresa y obviamente la va a alcanzar esa visión de empresa en un periodo de tiempo determinado. Una vez que yo defino la empresa que quiero ser, defino qué es lo que hago, defino la personalidad de mi empresa, cuál va a ser la personalidad o la marca de mi empresa por la cual la van a reconocer. Empresa de desarrollo de sistemas ERP para empresas Panda. A Panda la conoce porque es una empresa seria. A Panda la conoce porque es una empresa competitiva. A Panda la conoce porque es una empresa que desarrolla software de calidad. Es el posicionamiento. Y para posicionarse de esa manera, yo tengo que elaborar mi plan estratégico, porque eso no cae del cielo, pues chicos, ¿no?
no aparece de la noche a la mañana, es un proceso que uno tiene que ejecutarlo o planificarlo antes para lograr. Pero además de estos elementos que son importantes, la visión, la misión, ahí se formulan los objetivos, se formulan las políticas, los planes, las tácticas que hemos visto, etcétera, y terminan en un programa. O sea, todo lo que yo voy a hacer para cambiar desde la parte más pequeña que es la planificación operativa, no todo lo que se ejecuta cada año en términos de actividades, cuantificando en términos de recursos humanos, materiales, financieros, lo que se va a necesitar. Eso es la planificación. En realidad la planificación estratégica o la planificación normal responde a qué es lo que se quiere lograr. Responde a ese cuestionamiento. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero lograr? Y bueno, el tercer elemento que vamos a estudiar, el cuarto sería, ¿no? Los enfoques, el diagnóstico, la planificación, la organización. El cuarto elemento importante para que crecer como empresa, para consolidarse como empresa, para manejarlo de acuerdo a lo que dicen los manuales de administración, ¿no? Para no ser un manejo empírico, artesanal, un manejo totalmente rudimentario. El cuarto aspecto que se debe aplicar es la organización. Si la planificación le dice a usted o le responde a la pregunta, ¿qué se quiere lograr? La organización les responde, ¿cómo debo lograr? ¿Con qué se va a lograr? ¿Con qué medios se va a lograr lo que usted ha planificado en la etapa de la planificación estratégica? ¿No? Para ello, obviamente, la organización contempla un conjunto de recursos humanos, materiales, financieros, coordina las actividades, divide las actividades para ser más eficiente, ordena que cada persona en una empresa esté de acuerdo al perfil que requiere el puesto de trabajo. Si hablamos de una empresa que desarrolla software, los ingenieros en sistema o informáticos estarán pues trabajando en el departamento de desarrollo. Los marqueteros estarán en el departamento de ventas. Los administradores estarán en el departamento de administración. Y los especialistas en recursos humanos estarán en el departamento de recursos humanos. En fin, el asignar a las personas de acuerdo a su formación, a su área de conocimiento, implica organizar. Precisamente la organización va a permitir a una empresa que ejecute sus actividades en forma eficiente y eficaz. Es decir, la coordinación es de la segunda, perdón, la organización es la segunda etapa de gestión o de administración que responde cómo se va a hacer, cómo se va a lograr lo que se ha planificado. Y eso implica el ordenamiento de todo lo que implica, de todo lo que utiliza una empresa en cuanto a recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, ordenar para que obviamente funcione de una manera coordinada, sincronizada, para que los recursos humanos se dividan de acuerdo a sus especialidades, a su formación. A eso le llaman división del trabajo. Cuando se hace una buena coordinación, cuando existe una buena división del trabajo, cuando existe un buen sistema de comunicación en la empresa va a ser eficiente, la empresa va a ser eficaz, la empresa va a lograr con mayor facilidad lo que ha planificado en su misión, en su visión, en sus objetivos. Entonces, el cuarto elemento clave, chicos, a la hora de administrar su empresa es la organización. Es decir, deben organizarla su empresa de tal manera que todos los recursos que están utilizando, desde los humanos, materiales, financieros, tengan un lugar donde puedan cumplir de una manera eficiente o pueden apoyar de una manera eficiente y eficaz al logro de los objetivos de la empresa. Lo contrario a la organización es desorden. No hay una división, hay actividades duplicadas. A nivel de mando de la empresa hay dos cabezas, ahí está el gerente, está la esposa del gerente, etc.
Eso no debe ocurrir en una empresa. La empresa debe tener una unidad de mando, un solo capitán, un solo gerente, un solo directivo que dirija la empresa. No pueden existir empresas bicéfalas con dos cerebros, dos cabezas. A partir de ahí viene el concepto también de coordinación. Una vez que se define, en este caso, la unidad de mando de una empresa, se debe coordinar con las diferentes áreas o departamentos que tiene una empresa para cumplir de manera coordinada los objetivos, para alcanzar de manera coordinada los objetivos en términos de eficiencia y de eficacia. De eso se trata la organización. Para ello vamos a ver inicialmente una serie de conceptos relacionados a organización. Vamos a ver también el nuevo concepto que se está utilizando hoy y que está de moda, la organización virtual, que es, si vale el término, lo contrario de una organización clásica, tomando en cuenta las organizaciones virtuales, que son aquellas que no necesitan un organigrama, no necesitan espacios grandes, no necesitan una división del trabajo, ¿no? Una organización virtual opera con muy poco recurso humano, con escasos recursos de infraestructura, y no tiene, si hablamos de una industria, no tiene talleres, no tiene trabajadores, las organizaciones virtuales. ¿Por qué? Porque tercializan todo. Yo puedo construir, puedo fabricar una marca de computadoras con las siglas RT, mis iniciales, donde yo no participo en la fabricación. Tercializo, designo a una empresa para que me fabrique, designo a otra empresa para que me venda. En realidad yo soy solamente el dueño y tengo un staff de ingenieros creativos, innovadores, que están diseñando los prototipos que van a salir. Pero yo no tengo la planta de producción. Sí, hay otra empresa que me da servicios y que me fabrica de acuerdo a las exigencias que yo tengo. Eso se está viendo muy a menudo. Las fábricas, acuérdense, de vehículos, por ejemplo, Toyota no tiene llantas marca Toyota, no tiene batería Toyota y varios componentes no son Toyota, ¿no? Sino que más bien son empresas que le dan servicio a Toyota. Por ejemplo, las llantas son BF Goodrich, que es otra empresa que le da servicios a Toyota. De la misma manera, las baterías no son marca Toyota, es otra empresa que fabrica Toyotas a pedido de Toyota. Entonces, esa es la tendencia actual, de que las empresas, bajo el enfoque de empresas virtuales, cada vez están yendo en una posición contraria a la organización clásica, donde vamos a ver una empresa, una fábrica de computadoras con una infraestructura grande, donde se ve mucha gente, edificaciones gigantescas, equipos, maquinarias. Hoy las empresas virtuales están reduciendo a la mínima expresión. Utilizan espacios sumamente reducidos, muy pocas personas, pero con un amplio espíritu emprendedor, creativo e innovador fundamentalmente, ¿no? Es el nuevo concepto de organización que también vamos a tocar algo y luego vamos a hablar acerca de organización, que es la centralización y descentralización. Yo puedo organizar mi empresa totalmente centralizada y totalmente descentralizada. Generalmente no hay las medias, ¿no? Un poco centralizada y un poco descentralizada, no hay. O es centralizada o es descentralizada. Hoy, por ejemplo, el mundo de la sociedad del conocimiento, que es totalmente cambiante, dinámico. Ustedes están viendo cada qué tiempo salen nuevos productos innovando en sus características, los celulares, las computadoras, los vehículos, toda la línea blanca. Todos los años cambian de modelo. Si cada vez son equipos más pequeños, más versátiles, más prácticos, con mayor capacidad, con mayor velocidad, etcétera. Eso es producto de la innovación. Obviamente, esto hace de que las empresas deben tener la capacidad suficiente de lecturar lo que está pasando afuera para poder adaptarse a su cambio. Y obviamente las organizaciones deben tener esa flexibilidad
cuando se está organizando una empresa, debe ser flexible a que se pueda adaptar fácilmente a lo que está pasando, porque de lo contrario, si es pesada, es totalmente centralizada, va a ser difícil a que se adapte, a que asimile. En cambio, cuando es descentralizada, se delega todo y la asimilación de los cambios es más rápido. Por ejemplo, esto se ve en las instituciones públicas, son totalmente centralizadas. Ejemplo, la Gabriel, ¿no? Donde todo el mundo quiere. Cuando un estudiante tiene algún problema, no le da solución al jefe de carrera, inmediatamente va a tomar el rectorado o toma en el campo universitario. Y eso es porque no hay un buen sistema organizacional administrativo, no se ha delegado con la suficiente autoridad a los directores de carrera, a los decanos, para que tomen decisiones y solucionen problemas. Todo tiene que resolverlo el rector. Entonces, ese manejo es totalmente centralizado. Y la descentralización es obviamente contrario, donde se delega y los mandos medios solucionan los problemas sin necesidad de llegar a la máxima autoridad de una empresa. Eso también vamos a ver en la última parte, en la parte central, y en la última parte vamos a ver las diferentes formas de organización de una empresa, ¿no? Horizontal, vertical, circular, y de la misma manera vamos a ver organigramas adecuados, como por ejemplo, si yo tengo una empresa de desarrollo de software y es pequeña, son solamente 4 personas, debe ser una organización vertical, con un organigrama sencillo, donde las decisiones básicamente las toma todas el gerente, porque no tiene muchas áreas o departamentos. Pero si la empresa es grande, tiene varias áreas, departamentos, tiene 6 departamentos, necesariamente debe ser descentralizada. No se puede concentrar todo el poder en la cabeza de la empresa. Todas estas cuestiones que les estoy anticipando es lo que vamos a ver en la siguiente presentación. Bueno, voy a compartir pantalla para poder entrar en tema. Ustedes están viendo la presentación de la parte de organización. Este gráfico me sintetiza de todo el círculo que representa un buen trabajo de administración de una empresa. Si ustedes ven, aquí está la planificación. En la planificación se define qué es lo que se quiere hacer, qué quiere hacer la empresa, qué quiere lograr. Y cuando hablamos de planificación estratégica, definimos qué quiero ser en el largo plazo, cómo quiero verme en el largo plazo, ¿no? ¿Cuál va a ser mi función como empresa? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero generando valor. Es decir, les decía, cuando yo defino la misión de la empresa, qué es lo que hace, no voy a definir yo como empresa desarrollo de software. Eso lo hace cualquiera. Usted tiene que definir una misión como empresa, por ejemplo, de desarrollar software de alta calidad que satisface el mercado nacional, el mercado internacional, algo desafiante, no algo modesto. Además de que cuando usted está declarando su misión, indicando que es una empresa dedicada al desarrollo de software de alta calidad, se está diferenciando del resto. No todos desarrollan software de calidad. Entonces yo defino mi misión, mi visión, etcétera, los valores, y al mismo tiempo defino la estrategia para poder alcanzar la planificación. El segundo elemento es la organización. La organización no puedo realizarla si antes no he planificado. La planificación requiere la estructura con la cual voy a alcanzar la misión, la visión, los objetivos, etcétera, de la empresa. La organización me define básicamente toda la base estructural. Imagínense un edificio. Si comparamos la organización con la construcción de un edificio, la organización vendría a ser toda la parte de la estructura, ¿sí? Toda la parte de los cimientos, la estructura de un edificio, que me define claramente dónde van a ser la cocina, dónde va a ser el comedor, los dormitorios, la sala, el living, etcétera, etcétera. La organización hace eso, cumple esa función de distribuir, ¿no?, las áreas o los departamentos de una empresa
En una casa, una vez que tengo ya construida la casa, está con todas las áreas, lo que tengo que hacer es equiparla, comprar para los dormitorios, cama para el living para el comedor, la mesa del comedor, etc. Y la organización también hace lo mismo. Una vez que define cada área, cada departamento, le asigna ¿qué? Los equipos necesarios, los muebles necesarios, las personas o profesionales necesarios, etc. En consecuencia, la organización es muy parecido en este caso a lo que hablamos en términos de construcción, donde en la fase de una construcción, del equipar las áreas que tiene una edificación, es muy similar a lo que se hace en organización cuando se están equipando con muebles, con enseres, con equipos, con personas, etc. Entonces, una vez que yo he definido qué es lo que voy a hacer, la segunda etapa del proceso administrativo es cómo se va a hacer, de qué forma vamos a funcionar mejor, pero fundamentalmente qué es lo que se va a hacer, o perdón, cómo se va a hacer. Aquí yo defino qué es lo que se va a hacer y aquí cómo. Y el cómo implica obviamente asignar, con lo que les decía, personas, recursos humanos, materiales, financieros, recursos eh, en cuanto a medios, equipamiento, etcétera, y además de personas para poder funcionar, para poder operar dentro de una empresa. Entonces, el cómo se va a realizar implica básicamente la organización. Desde el punto de vista conceptual, chicos, la organización también se entiende como proceso que estamos viendo en esta parte, o también organización como un adjetivo calificativo, cuando decimos la organización privada, la organización pública. En ese caso estamos nombrando a un tipo de empresa, pero cuando hablamos cuando nosotros hablamos aquí de organización, siempre vamos a estar hablando de un proceso de gestión en el que se define básicamente el cómo se va a hacer. Muy bien. El término organización tiene significados, en algunas diferencias en cuanto a su significado conceptual. Lo que les comentaba, el primero hace referencia a una empresa o institución, que es el que vamos a utilizar nosotros, que no vamos a utilizar más bien, sino el segundo, que hace referencia al proceso mismo. Que es el segundo concepto, se refiere básicamente a la relación del proceso de organización, es decir, a la forma de ordenar los diferentes medios o recursos. Esto es lo que nos interesa estudiar, el proceso de organización, no el adjetivo de hacer referencia a la empresa pública o la empresa privada como organización. Muy bien, entonces de esta imagen podemos rescatar de que ya hemos quemado la planificación, ya hemos elaborado, estamos organizándola, estamos definiendo la organización y obviamente estos dos elementos que no son parte de la materia, que ustedes ya lo han visto en Administración 1, que una vez definida la planificación estratégica y la organización, la empresa puede alcanzar los objetivos. Si ustedes se fijan acá, el proceso de organización tiene principios. Por ejemplo, uno de los principios fundamentales es la eficiencia, la eficacia, la coordinación. Esos términos vamos a utilizar hasta el cansancio. Eficiencia, eficacia y coordinación. Y eso precisamente implica que para que una empresa funcione de una manera eficiente y eficaz, queridos alumnos, no debo inicialmente dividir el trabajo. Es decir, no todas las personas deben hacer lo mismo en una empresa. Cada persona debe, de acuerdo a sus conocimientos, a su perfil, debe realizar una determinada labor. El ingeniero en sistemas estará en el departamento de sistemas, si existe en la empresa, el departamento de informaciones, si existe este departamento, o finalmente si es una empresa de desarrollo de software, en el departamento de desarrollo. De la misma manera, las otras profesiones o formaciones estarán en el lugar donde les corresponde. Segundo, definir las responsabilidades. Una vez que definimos dividimos el trabajo, asignamos responsabilidades a cada uno de ellos a través de los manuales de funciones, manuales de procedimiento, etc.
Y como tercera etapa, delegamos la autoridad y el control, ¿no? Esto implica básicamente que la persona, para cumplir su trabajo, debe necesariamente tener, si va a cumplir funciones de toma de decisiones, hay que delegarle autoridad para que tenga capacidad de mando y obtenga los resultados que quiere la empresa. Y finalmente, una vez que se definen las responsabilidades, se delega la autoridad, hay que munirle, hay que dotarle, hay que asignarle recursos, porque las personas, eh, eh, una vez que son asignadas o se los asigna de acuerdo a la división del trabajo, se les define responsabilidades a través de manuales de funciones o procedimientos, se les delega autoridad, no pueden hacer nada si no se les da los recursos. En este caso pueden ser recursos materiales, pueden ser recursos financieros para cumplir su propósito, su misión o su función. Ese es si ustedes quieren, el sumo, la parte densa, la parte medular, la parte sustantiva del proceso de organización. Bueno, como ya habíamos comentado hace rato, la organización es la segunda fase del proceso administrativo y responde a la pregunta o al cuestionamiento: ¿qué se va a hacer? Después de la planificación, el siguiente paso que se debe dar en la gestión o administración de una empresa o en su funcionamiento es básicamente la organización. ¿Qué responde al cuestionamiento de qué se quiere hacer? Bien. Dentro del proceso de organización de cualquier empresa de hardware, de software industrial, comercial o de servicios, se debe básicamente considerar unos aspectos importantes. Y esto es esto que estamos viendo es para personas que no necesariamente son administradores, como el caso de ustedes que son estudiantes de ingeniería en sistemas. ¿Cómo debo proceder para organizar mi empresa? Sería la pregunta que me cuestiono para responder con los siguientes aspectos. ¿Cómo debo organizar mi empresa? Yo no soy un experto en organización, pero desde el punto de vista básico, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tiene que hacer es tener un minutito, por favor. Hola, Jenny. Jenny. Un minutito, por favor, tengo una llamada. Hola, Jenny. Sí. A ver, si está el restaurante, yo voy directamente para hablarle al secretario general. Eso confirmame si está. Ah, ya. 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 Te encargo, ¿me vas a llamar más tarde? Ya. Ya. Gracias, amiga. Gracias. Ya, chao. Bien, le decía entonces de que cómo yo puedo organizar mi empresa sin haber estudiado administración. Es algo básico, elemental, y precisamente estos detalles son los que desde mi experiencia he podido percibir para una persona que no ha estudiado administración. Lo primero que tiene que pensar usted de que para definir su proceso de organización de su empresita, voy a llamar así sin hacer sin que ello signifique discriminación cuando digo empresita, ¿no? Porque todos empezamos con una empresita. Tengo que definir primero claramente estas herramientas.
por lo menos la misión y visión y los objetivos de mi empresa. Meridianamente estos 3 elementos. Lo voy a marcar. Para organizar mi empresa, primero tengo que saber la misión de mi empresa, qué es lo que hace mi empresa. Tengo que saber qué es lo que quiere mi empresa, cómo quiere verse y finalmente los objetivos. Al menos estos 3 elementos son clave, chicos, para no ser demasiado exitista, filosofía, las políticas, etc. Entonces, si yo sé qué es lo que va a hacer mi empresa, si yo sé cómo quiero verla mi empresa en el largo plazo y qué objetivos tiene, fácilmente puedo definir toda la parte de la estructura organizacional. ¿Cómo? El siguiente paso es identificar las variables del entorno, cómo están, ¿no? Cómo está, por ejemplo, actualmente, voy a hacer una lectura rápida del entorno actual de Bolivia. Bolivia actualmente está mostrando un entorno totalmente desfavorable para el sector empresarial, peor para la inversión extranjera directa. En estas condiciones donde el país se paraliza permanentemente, hay una inestabilidad, incertidumbre política, nadie va a venir a invertir a Bolivia. Nadie estaría loco, ni siquiera el magnate boliviano que estaba ligado al campo informático, Claure, que es el dueño, parece, de Bolívar, ni ese tipo que es boliviano va a venir a invertir a Bolivia por esta incertidumbre que hay. Entonces yo tengo que ver cómo está la situación. Si yo quisiera hacer una industria, por ejemplo, para producir alimentos, tendría que pesar 10.000 veces porque el contrabando está asfixiando, ¿no? El contexto actual, el escenario actual de la realidad del país me muestra básicamente que es más favorable para convertirme en importador. Por ejemplo, si usted tiene plata, dedíquese a traer productos del área informática importando, porque la apreciación del boliviano está más fuerte respecto al dólar. Entonces, la coyuntura actual fomenta a importar, no exportar, porque el tipo de cambio está apreciada, la moneda boliviana está apreciada y eso favorece a la importación y le resta competitividad a la exportación. Entonces, fíjense, el análisis de lo que está pasando en el entorno es importante. ¿Por qué? Porque de esta manera no voy a organizar por una empresa demasiado grande. Si yo no analizo cómo está la situación en el entorno, puedo darme, si vale el término, una idea equivocada y organizar mi empresa demasiado grande de tal manera de que no esté en sintonía con la realidad. Entonces, el diagnóstico me permite conocer cómo está el ambiente externo en la empresa. ¿Da para que la empresa sea grande o lo voy a hacer totalmente reducido, pequeña, para que se adapte mejor a los cambios? Porque las empresas grandes son las que les tarda en adaptarse a lo que está pasando. Las empresas pequeñas son más versátiles, son más prácticas y por su tamaño se adecuan a lo que está pasando. Viene una cuarta ola del COVID, si es pequeña, va a tener menos impacto que una empresa grande. En el campo concretamente de informático, una empresa grande implica como Halansoft tener, qué sé yo, 1,200 empleados. En cambio, una empresa pequeña no pasa de 6, 7 personas. Entonces, toda la vida una empresa pequeña se va a adecuar, se va a acomodar mejor a situaciones adversas en el entorno respecto a una empresa grande. Tercero, usted tiene que identificar primero todas las actividades que va a ejecutar en su empresa. Hace un listado, hace una lluvia de ideas. Identifique qué cosas va a realizar su empresa. Ejemplo, va a desarrollar software mi empresa. Bien, yo voy a desarrollar software, eso lo van a hacer los ingenieros, pero ¿qué más? Se supone que usted va a vender. Entonces, si va a vender, pero yo puedo hacer como ingeniero en sistemas por los contactos que tengo en la venta. Perfecto, ya no necesita otras áreas, solamente tiene el departamento de desarrollo. Pero yo necesito contar las cuentas que tengo que registrarlas, tengo que elaborar balances para pagar impuestos, si no me cierran, etc. Necesito el departamento contable. Yo voy a tener solamente 6 empleados. 6 los puedo manejar, no necesito un departamento de recursos humanos. Perfecto.
Hasta aquí yo tengo que hacerme ese tipo de preguntas. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué cosas voy a ejecutar? Así como estoy haciendo, identificando a través de una lluvia de ideas lo que voy a hacer. Voy a desarrollar software, voy a vender software, pero como mi empresa es pequeña, esa venta no voy a crear un departamento de ventas o comercialización porque yo lo voy a hacer. Voy a registrar todas las ventas yo como en el sistema, no, prefiero contratar una empresa terciarizada que va a venir 3 veces a la semana, registra todo, me lleva la contabilidad, me entrega balances, estados resultados para pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces necesito un área, un departamento relacionado a la parte contable. Entonces hasta aquí he identificado 2. Luego voy a ordenar quiénes van a ir, quiénes van a trabajar en el departamento de desarrollo, quiénes van a trabajar en el departamento de contable, ¿no? Y voy a agrupar precisamente cada una de las actividades que se van a realizar en áreas o departamentos. Es el tercer paso. Entonces, más o menos tratando de idealizar esquemáticamente, yo hago una lluvia de ideas y defino un conjunto de actividades que voy a ejecutar en mi empresa. Ahora, estas actividades que son varias voy a ordenar. Las voy a ordenar inicialmente en 2 rectángulos que le voy a llamar solo por aquí. Esta actividad va acá. Esta va a ir aquí. Esta también va acá. Y así voy agrupando. Esto es la segunda actividad, agrupar. Ordenar en bloques. Y luego voy a agrupar las tareas. Esto ya voy a agrupar así. Aquí estará el gerente y como son solamente 2 actividades, voy a agrupar en el área de desarrollo de software y el área contable. No necesito más. Y por si acaso, ¿no? Para que no esté pendiente del teléfono y me distraiga mi trabajo de gerente, voy a crear una secretaria. Puede ser, en este caso, voy a utilizar una línea continua porque va a ser dependiente de la empresa. Es más, esta dependencia inclusive puede ser tercializada, no necesariamente parte de la empresa. Entonces, fíjense, rápidamente, sin necesidad de saber grandes cosas de la parte de organización, ya dibujé mi organigrama. A esto se le llama organigrama. Este es el esqueleto de mi empresa, esta es la estructura que va a tener mi empresa. Aquí va a estar el gerente. Esto se va a llamar gerencia, gerente. Esta se va a llamar secretaria. Este es el departamento de desarrollo de software. El departamento de desarrollo. Este puede ser el departamento financiero. Toda la parte financiera de la empresa. Y listo, para de contar. Ya dibujé mi estructura orgánica que va a ser el medio que va a facilitar el logro de la visión, de la misión o de la planificación estratégica. Con esta estructura yo voy a lograr esa misión y esa visión. Una vez que ya he definido, obviamente, voy a rellenar cada rectángulo con las personas que mayor experiencia en desarrollar software, voy a equipar con los equipos de última generación, con muebles y enseres, y en fin, voy a asignarle un sueldo a cada uno de ellos en función a su experiencia, conocimiento, etc. Entonces, la coordinación también contempla, aparte de este dibujito, asignar todos los medios humanos, materiales y financieros para que opere cada uno de estos rectángulos. Pero también debo definir un sistema de información. Fíjense estas conectividades. A través de estas conexiones yo voy a definir el sistema de información. ¿Cómo va a bajar la información del gerente? A través de estos canales. También estas ligazones, estas conectores me están permitiendo la coordinación que yo puedo realizar. Por ejemplo, el departamento de desarrollo va a coordinar, desarrollo de software va a coordinar
con el departamento financiero para poder cuantificar los recursos que va a necesitar el próximo año el departamento de desarrollo. Entonces, esto me permite coordinar para alcanzar de una manera eficiente y eficaz los objetivos. Eso es este renglón de identificar, ordenar y agrupar. Como pueden ver, es algo sencillo y práctico, que no necesariamente debo ser un gran experto para poder dibujar mi organigrama. No, ojo, pero esto es coherente con este listado. Este es el listado de las actividades que va a realizar mi empresa, que le he llamado identificar qué cosa va a realizar mi empresa. Y una vez que he definido el listado a través de una lluvia de ideas, los he agrupado, los he ordenado, ¿no? Estas actividades las he ordenado en dos campos, de desarrollo de software y la parte contable, financiera, económica, la parte financiera que contempla la contabilidad, básicamente, y la parte de tesorería. Entonces, una vez que ya he ordenado, voy a agrupar ahora, ya dibujando en un organigrama. Está agrupado en departamentos, se puede agrupar en áreas, en direcciones, y a eso vamos a ver más adelante. No sé si alguna pregunta hasta aquí. Bien, no hay preguntas. Seguimos. Ya vimos hasta la segunda actividad. ¿Cuál es la tercera? Definir las unidades de trabajo o los sectores o áreas y las interrelaciones que hemos hecho con los conectores. Delimitar y escalonar la autoridad y la responsabilidad también hemos hecho cuando hicimos el dibujito. Implícitamente, cuando yo hago el dibujito el gerente, y cuando dibujo las áreas o departamentos que va a tener la empresa, aquí implícitamente está definida en este sentido la autoridad baja en ese sentido. Autoridad, y la responsabilidad fluye de abajo hacia arriba. Esto representa la responsabilidad. A eso nos referimos básicamente, delimitar y escalonar la autoridad y responsabilidad. Estoy delimitando que la autoridad fluye de arriba hacia abajo y la responsabilidad de abajo hacia arriba, a través de los sistemas de comunicación, que son estas líneas continuas por donde fluyen los canales de comunicación entre gerente y las áreas o departamentos. Finalmente, es establecer adecuados sistemas y canales de comunicación y coordinación entre las diferentes unidades de modo a conseguir los objetivos deseados, que también son las conexiones entre áreas o departamentos. En eso consiste esquemáticamente y de una manera rápida el proceso de organización. Solamente el esquema, ¿no? Una vez que yo tengo el esquema, las áreas, los departamentos, ya puedo aplicar el relleno de esas áreas, que implica básicamente la asignación de personal, la asignación de equipos, etc. Muy bien. Acá ustedes tienen una muestra del producto que implica ese proceso que acabamos de ver con el dibujito del organigrama. ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, de acuerdo al concepto tradicional de organización, normalmente dos o más personas, en este caso estamos utilizando dos o más personas, que pueden ser 5, 10, 15, 20, 100, 1000, ¿no? Se juntan para realizar actividades con miras a la consecución de los objetivos. Acá tienen dos o más personas. Por ejemplo, acá hay un gerente y acá hay 3 unidades o divisiones. Si vamos a hablar de que una persona ocupa cada rectángulo, tenemos acá 1, 2, 3, 4 personas. Entonces, dos o más personas también agarra aquí.
¿no? Se juntan para realizar actividades con miras a la consecución de los objetivos. Esto es el organigrama clásico. Considerando el enfoque moderno de la organización, con una sola persona se puede tener una organización, como por ejemplo la organización virtual. Bien, ahí me voy a detener para poder comentarles el concepto de organización virtual, que también ustedes lo deben conocer. Hoy hay una tendencia, chicos, a que las organizaciones tengan este carácter virtual, ¿no? La virtualización, producto de la pandemia, o que ha intensificado, más bien podríamos decir, la virtualización en la pandemia, ha hecho de que tengamos que desaprender el hecho de comprar bienes o servicios en una tienda físicamente. Hoy las transacciones, gran parte de las transacciones están virtualizadas. Muchos aspectos, inclusive algo que uno no podía pensar, ¿no? Las transacciones financieras que tienen un alto riesgo, ¿no? Las transacciones de compra y venta de alimentos, de los domésticos, etcétera. Eso hace de que el enfoque moderno de organización también llegue al concepto de organización virtual, donde tiene otras características, pues, ¿no? Una organización virtual casi no tiene un organigrama. Si es una sola persona, el ideólogo, y ese tipo de empresas se pueden mencionar varias. Por ejemplo, una que conozco, Benetton. Benetton es una industria de ropa, ¿no? Que es una transnacional, es una marca determinada de las famosas, por decirle, la marca Tommy, la marca Polo, etcétera. No, Benetton es una organización que se ha virtualizado, que solamente tiene un staff de 4 o 5 diseñadores y el dueño de la empresa, que no necesitan un organigrama, porque es un trabajo más que todo de creatividad. ¿Por qué? Porque los diseñadores diseñan el tipo de ropa y la empresa busca una empresa que le dé, que le prepare las telas de acuerdo a la temporada. Hola, Inge. Hola. Entonces decíamos de que el Benetton busca empresas que le fabriquen las telas. Segundo, busca una empresa que le fabriquen las prendas. Hola, Inge. Hola. Hola. Hola, ingeniera. Hola. Hola, Inge, le escucho. Un minutito, jóvenes, por favor. ¿Cómo está, ingeniera? ¿Cómo le va? Mm, mm. A ver. Mm, mm, mm. Ya. Mm, mm, ya. Claro, 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 como siempre. Como siempre, claro, sí, 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 eso lo validamos. Ya. Sí, pero mándeme los nombres, ¿no? Mándeme los nombres de las dos personas. Ya. Mm,
Mm, mm, ya, claro. Estamos para ello, siempre hemos dado el pecho para la carrera, querida, desde un principio y me va, me satisface, ¿no? Que me tomes en cuenta, tómeme en cuenta, vamos a trabajar. ¿Ya? Ya, perfecto. Mm, mm. Ever también tiene buena experiencia, ¿no? Ever Soria también, porque hemos trabajado desde un principio con él, con Ever, con Juana, ya, entonces me parece, ya, perfecto, muy bien, ya, Inge, no hay problema, ya, hasta luego, hasta luego. Bien, van a disculpar, estamos hablando de acreditación, de la reacreditación de la carrera. Bueno, entonces decíamos de que ya hoy se está hablando mucho del otro tipo de organizaciones que son las organizaciones virtuales, donde gran parte del proceso de organización ya no es un requisito, porque ya son empresas donde solamente son manejadas por dos personas, no requieren un organigrama, requieren espacios reducidos, y todo lo que hacen, chicos, es en base a la especialización, es decir, el caso de Benetton les hablaba, de que Benetton solamente tiene un equipo de diseñadores que pueden ser dos, tres personas de la ropa de temporada. Una vez que tienen el diseño, eligen los colores, las telas, que las mandan a hacer con otras empresas. Una vez que tienen las telas, ya los modelos las confeccionan otras empresas. Y la tercera fase, una vez que ya tienen confeccionadas las telas, otra empresa las vende o venden franquicias. Benetton vende mucha franquicia. Aquí en Bolivia también hay sucursales de Benetton que son franquicias. Entonces, el franquiciador, yo compro la franquicia y me llega a mí esa ropa para que pueda vender. Entonces, es una tendencia actualmente y eso está cambiando la forma tradicional de organización, ¿no? Porque precisamente la organización toma peso cuando las empresas tienen un número determinado de personas, edificaciones. Hoy, gracias a la virtualización, esa tendencia también está cambiando. Desde el punto de vista de cuán importante es la organización, si hablamos desde la diagnóstico, la planificación, vamos a decir de que es muy importante y es fundamental, inclusive no solamente para empresas privadas, sino también para empresas públicas. ¿Sí? Con mayor razón si decimos, si clasificamos las empresas del sector privado en pequeñas, medianas y grandes. Aquí no quiero hablar de las micro, que es una realidad en nuestro país, pero las micro no necesitan obviamente tener un organigrama, pero sí las pequeñas. Cuando hablamos de pequeña, estamos hablando de una empresa que tiene 20, 30, 25 a 30 trabajadores y eso obviamente ya requiere un organigrama. Particularmente en Bolivia, este elemento que no le asignan mucho valor a la organización porque el empresario boliviano es renuente, renuente a organizarse bien, improvisa demasiado, es parte de la idiosincrasia del boliviano, no improvisa. Como ustedes han improvisado el examen estudiado a última hora y bueno, eso ocurre también en el manejo empresarial, ¿no? A las personas no les gusta funcionar ordenadamente, improvisan mejor si es desordenado. Eso se ve en las instituciones públicas, vayan a la carrera, vayan a la facultad. Un síntoma claro de que la organización está fallando es lo siguiente. A ver, para que deje de hablar unos minutos. Jorge, Jorge Tito está en clase. Jorge Tito. Suárez Lazarte está en clase.
ingeniero. Jorge, ¿usted ha ido alguna vez a la carrera? Disculpe. Era yo, ingeniero Darío Suárez, de que respondió. Sí, Darío, perdón. Darío, ¿alguna vez ha ido a la carrera? A la carrera, disculpe. Sí, de sistemas, a la dirección de carrera, ¿ha ido alguna vez? Sí, fui para sacar un certificado de estudio. Ya, Darío, usted ha pasado clases presenciales desde que ingresó a la UNO. Clases presenciales, ninguna. Una semana antes de que iniciara la pandemia. Ah, ya. Usted es estudiante virtual desde el inicio, entonces. Sí, soy full virtual. Bueno, ¿qué ha visto? Si ha ido a la dirección de carrera, ¿qué ha visto en el escritorio o en los escritorios de las personas que trabajan ahí en la carrera? ¿Qué ve? Solamente he visto documentos y tres secretarias que cada una de diferente carrera. Gracias. Todas están en una Es, dirección. muy bien, gracias, Darío. Esa es la impresión y precisamente eso quería que lo mejor es pues enseñar viendo, haciendo un feedback de lo que es la realidad y lo que dice la teoría, ¿no? La primera impresión de que el proceso es burocrático en una institución es ver el escritorio lleno de papeles. Lo primero, eso le dice de que si está lleno de papeles, que el manejo es artesanal. Todavía seguimos con papeles cuando los papeles ya pasaron a la historia, ¿no? Hoy es a base de terminales tontas donde los procedimientos y los procesos están dados. Dos, si ustedes ven la mesa del director de carrera o el escritorio, tiene un montón de papeles y no delega. Él o ella quiere concentrar el trabajo. Entonces, no hay delegación de la autoridad, sino lo concentran. Todo quiere hacer, quien abarca mucho, poco aprieta, dice, ¿no? Entonces, la otra impresión del escritorio de una empresa o institución pública es lleno de papeles. No hay espacio ahí en el escritorio. Y eso es precisamente un problema de organización. O si ven que el manejo es con puro papeles todavía, con carteo, etcétera, etcétera, también es un manejo artesanal de la parte de organización. Fíjense ustedes las cartas que hacen los jefes de carrera antes, cuando el rectorado estaba en la plaza, venían los del campus universitario, los que están al otro lado de la bus, a recoger todo el material de carteo. Ordenaban allá, hay una oficina detrás del CPD, que es administración, y luego llevaban recién al edificio central las notas. Tardaban 2 días en llegar. Una carta del decano de Ciencias de la Computación tardaba 2 días en llegar al edificio central. Y eso es burocracia, eso es falta de coordinación, eso es problema serio de organización. Entonces, la organización hoy y antes sigue siendo un problema estructural de las empresas, particularmente del sector público. ¿Por qué son ineficientes, chicos? ¿Por qué los procesos son largos, tediosos, que los acobardan a ustedes cuando hacen un trámite? Es un problema de organización. ¿Por qué hacen colas cuando tienen que inscribirse, cuando tienen que hacer algún pago? Es un problema de organización. Entonces, como ven, desde el punto de vista de la realidad, la organización sigue siendo un problema que no se ha podido solucionar en la gestión de las instituciones públicas como la universidad. Ya está mucho mejor la organización en las empresas privadas, que es mucho más eficiente, obviamente porque la organización ataca la eficiencia y la eficacia. ¿No? Una empresa ineficiente es pesada, burocrática, con mucho personal, hay superposición de trabajo, pelean por el trabajo, etc. ¿No? Eso implica mayor erogación de plata. Una empresa expedita, simple, llana, ágil, es aquella que está manejada a través de un sistema de redes, donde yo quiero hacer una carta, ya no voy a hacerlo en papel. Y eso pasó a la historia, hago una nota
un oficio virtual y le mando directamente al rector. El rector tiene que estar con su computadora revisando. Entonces, eso ya existe en la banca, por ejemplo, que es el sector más virtualizado. En algunas empresas también están totalmente virtualizadas. Cuando usted hace compras y le llega ya el producto a su casa, que está totalmente virtualizado. O al menos mantienen dos políticas de ventas virtuales y ventas físicas. Pero ya hay un adelanto importante. Todo esto que les he comentado es un problema de organización. Entonces podemos ver aquí de que en nuestro país sigue siendo un problema álgido la parte de organización. Y eso es lo que menciona acá. En nuestro país, una de las principales causas de la crisis empresarial es tanto en el sector público como privado, es la falta de organización. Esto hace de que muchas empresas sean totalmente ineficientes, ¿no? Respecto a la situación actual y la tendencia del funcionamiento de las organizaciones, estas requieren mayor flexibilidad, deben tener mayor capacidad de adaptarse a lo que está pasando afuera. ¿Y qué es lo que está pasando afuera? Afuera está pasando un cambio tremendo, ¿no? Un cambio disruptivo, donde las empresas están apoyadas básicamente por cambios drásticos en el manejo de la información, particularmente. Esos son cambios disruptivos basados o apoyados en la parte informática, ¿no? Y eso les lleva a que sean más flexibles para poder adaptarse a lo que está pasando hacia afuera. La virtualización tiene como efecto inmediato la mayor agilidad. Usted hace transacciones o toma decisiones en tiempo real y rapidez básicamente en las respuestas a cualquier requerimiento de los clientes. Hoy tenemos los buzones virtuales donde el cliente hace su reclamo inmediato. No deja una carta, que esa carta la sacan, la seleccionan, después le llevan al gerente, un proceso tremendamente burocrático. Todo esto es organización. Entonces hay esa tendencia actualmente. Las empresas deben ser más flexibles para adaptarse a lo que está pasando, particularmente en la virtualización, ¿no? El aprender a la nueva realidad, adaptarse a la nueva realidad es un desafío y la nueva realidad está apoyada fundamentalmente por la virtualización. Fíjense, sus padres, ustedes pueden hacer transacciones virtuales desde su celular, cosa que no se hacía, se pueden inscribir en la universidad desde su celular, etc. Eso es adaptarse, ¿no? Hacerle más ágil a la empresa, menos burocrática, etc. Bueno, en el proceso organizativo hay una mezcla de una serie de elementos que conjugan. Es decir, la organización implica básicamente un mix de varios elementos que tienen que interactuar entre ellos. Uno de ellos son las personas, ¿no? Las personas, la tecnología con la cual van a ejecutar sus actividades las personas y las técnicas, las experiencias, los conocimientos, el know-how, en inglés conocimiento. Todos estos elementos, fíjense, hoy en la sociedad del siglo XXI deben estar en armonía y reaccionar de manera positiva y eficaz ante cualquier cambio que se va a dar en el entorno. Hoy los cambios son más acelerados que antes. Y un ejemplo de ello es de que estos cambios están también repercutiendo en que los productos se innoven de manera acelerada, ya no cada año o cada una cantidad determinada de años, sino cada mes, solamente tardan meses en innovarse. Fíjense ustedes, los celulares, en 6, 4 meses ya no lanzan un nuevo producto con nuevas innovaciones. Los vehículos, cada 6 meses salen los nuevos modelos. En marzo, abril, mayo, el próximo año ya van a salir los modelos 2022. Fíjense, antes de que llegue a medio año ya está saliendo un producto nuevo e innovado. Entonces los cambios son tremendamente acelerados y la organización debe responder pues, a esos cambios. Si decimos que la organización tiene que ver con el manejo de la eficiencia y la eficacia, y para que una empresa sea eficiente y eficaz, tiene que adaptarse necesariamente a lo que está pasando afuera. Y eso lo han hecho los bancos. La banca virtual ahorra cualquier cantidad de gente
Ha desplazado gente la automatización, pero ha hecho los trabajos más ágiles, transacciones en tiempo real. Y precisamente el proceso organizativo, a la hora de organizar su empresa, usted debe tomar en cuenta esos aspectos, que su empresa debe ser ágil desde el punto de vista organizacional, responder de manera rápida a todo lo que va a pasar en el entorno, y eso implica una automatización acelerada. Asimismo, en la parte del proceso organizativo es importante considerar que todo el proceso de organización debe estar enfocado fundamentalmente a un resultado tangible. Cada proceso en la organización de su empresa debe medirse con un resultado. O sea, no se pueden hacer procesos o se pueden ejecutar actividades donde no termine en un output o una salida de una determinada actividad. Debe tener un resultado tangible. Es el nuevo enfoque, la administración por objetivos, acuérdense, que se mide básicamente la eficiencia y la eficacia en función del logro, porque la administración por objetivos toma en cuenta básicamente el tiempo, los recursos que se van a utilizar. Y en la parte de organización también, no es importante que todo el proceso organizativo se enmarque fundamentalmente en resultados tangibles que se puedan medir, que se puedan evaluar, etc. Desde un punto de vista formal, hace rato no hablamos desde un punto de vista de la experiencia, cómo organizar mi empresa. Lo que dicen los libros, yo les había apuntado desde mi experiencia, el anterior enfoque al inicio, ¿no? Desde el punto de vista formal, lo que dicen los tratadistas, los libros del proceso de organización, para poder dotar de una buena organización a la empresa, lo primero que se debe hacer es determinar claramente la actividad que se va a realizar. Esto es, ¿qué vamos a hacer? Segundo, ordenar las divisiones y señalar a las personas que se van a ser responsables en cada división. Tercero, establecer los medios materiales y humanos que requiere cada división y fijando el papel de cada uno, el rol que va a jugar basado en resultados. Cuarto, implantar un sistema de comunicación, ¿no? El sistema de comunicación que puede ser virtual o el sistema clásico que permita básicamente a las distintas partes del sistema de la empresa, a las áreas, tengan un sistema de conexión basado en redes, básicamente, ¿no? Que les permita tomar mejores decisiones en tiempo real. 5, fijar un sistema de control o de feedback. El feedback o el sistema de retroalimentación o control precisamente permite que las organizaciones interactúen en un entorno cambiante al que han de necesariamente adaptarse constantemente. El sistema de feedback me lectura bien lo que está pasando afuera y las medidas correctivas que se deben aplicar al inicio de la empresa en su proceso administrativo. Bien. En el proceso de organización también muy a menudo se utiliza el concepto de diseño organizacional o rediseño organizacional. Si una empresa no cuenta con un sistema organizacional, implica que está funcionando informalmente. La diferencia entre empresa informal y formal desde el punto de vista organizacional implica que la empresa no tiene este dibujito que ven aquí. Una empresa informal se dice que es aquella empresa que no tiene su organigrama o diseño organizacional plasmado en un dibujo o en un esquema, ¿no? Y bueno, una organización formal es aquella que tiene este dibujito, pero además tiene asignado aquí los responsables, las personas, los medios para que funcione una empresa. Esa es la diferencia entre organización formal e informal. Repito, la informal no tiene el dibujito y por eso funciona de una manera caótica, desordenada. En cambio, una empresa formal está organizada con un dibujito y donde se ve personas en cada uno de estos rectángulos, se ven medios, se ven equipos y que funcionan coordinadamente cada uno de ellos y de una manera eficiente y eficaz. Y eso es lo que vamos a diferenciar en la siguiente presentación. Cuando hablamos de diseño o rediseño,
En el primer caso implica estructurar, dibujar el esquema de funcionamiento de una empresa. Y el segundo caso implica reestructurar, eliminar. Por ejemplo, cuando yo estoy reestructurando o rediseñando mi empresa, puedo hacer de que, voy a tomar un color azul, a través del rediseño, este diseño que está hecho, puedo hacer de que se eliminen, por ejemplo, estas dos unidades que están de más. Acá puedo eliminar esta. El diseñar es dibujar y el rediseñar es eliminar algunas dependencias que no están acordes a la actividad o a la nueva actividad. Pero no solamente implica eliminar, sino también yo puedo ampliar. Puedo ampliar otras dependencias en este plano, por ejemplo, o puedo crear una nueva unidad aquí, alargando. Eso se entiende por rediseñar, eliminar o crear nuevas dependencias. Bueno, cuando yo elimino, cuando existen cambios en el entorno y la empresa tiene que adaptarse. La pandemia exigió que muchas empresas se deshagan de una buena cantidad de personal. La reactivación de la economía implica que las empresas que eliminaron algunas dependencias, su crecimiento está haciendo de que lleguen a crear nuevas unidades, nuevos departamentos para mejorar el funcionamiento de la empresa. Entonces, el estructurar y reestructurar son dos palabras que siempre están presentes en el concepto de organización. Bueno, desde el punto de vista de organización implica básicamente identificar las tareas físicas o mentales. Aquí las personas no solamente van a hacer trabajo físico o intelectual, perdón, sino también, por ejemplo, esta podría ser limpieza. El último eslabón podría ser limpieza. ¿No? Eso implica que esta parte de este departamento no va a ser un trabajo intelectual, va a ser un trabajo físico. Por eso dice identificar las tareas físicas y mentales que deben ser realizadas, ordenar y agrupar en tareas, aquí todo está agrupado en tareas, en áreas o departamentos en las cuales se realizan diferentes tareas, ¿no? O agruparlas en unidades de trabajo, unidad de trabajo 1, unidad de trabajo 2, unidad de trabajo 3, 4, etc. Y además determinar las relaciones e interconexiones que son estos conectores, estas líneas continuas. Estos conectores son precisamente las relaciones y las interacciones que muestran cómo funciona una empresa en el plano real. A eso le llamamos diseño organizacional o rediseño organizacional. Aquí se puede ver ya más ampliamente, ya no están los rectángulos, están las personas. En cada rectángulo hay personas que realizan una función determinada y además estas personas tienen el apoyo de los recursos materiales, de los recursos financieros para poder cumplir a cabalidad sus funciones. Es decir, la estructura de una organización puede ser definida simplemente como la suma total de las formas en que el trabajo es dividido. En el departamento de desarrollo de software habrán ingenieros a la cabeza del jefe que van a hacer la labor. En el departamento de recursos humanos habrá un jefe y debajo del mismo estarán los que forman parte del equipo, al igual que el departamento de finanzas o ventas. En este caso, vamos a entender como esta forma de ordenar a las personas en función de áreas de conocimiento, en función del perfil, en función de lo que saben hacer, viene a ser la suma total de las formas en que el trabajo es dividido entre diferentes actividades y tareas y luego es lograda su coordinación entre las mismas. Por eso están dependiendo un grupo de esta persona, porque pueden coordinar posteriormente con otras dependencias a través de este conector. Y este va a coordinar con esta persona. Por otro lado, el diseño organizacional debe ser complementado en cualquier empresa por estos aspectos fundamentales, que son tres. Primero, la definición de los puestos
o cargos necesarios para el desarrollo de las actividades o procesos de cada sector. Acá deben haber cargos, y en cada cargo, por ejemplo, el cargo de gerente general implica algunas secciones o divisiones que están ocupadas también por otras personas. Asimismo, podemos ver de que, aparte de la definición de los puestos y de los cargos, se debe necesariamente describir las tareas que van a realizar cada una de esas personas en el cargo. Sí, a eso le vamos a llamar, y más adelante vamos a estudiar, manuales de organización. Específicamente, cuando yo describo las tareas que va a realizar, se llama manual de funciones. Pero el manual de funciones es parte del manual de organización, porque el manual de organización comprende manual de funciones, manual de procedimientos, reglamentos, etc. Bien, esto implica que básicamente se puede dar en su funcionamiento el siguiente esquema: objetivos de análisis de los puestos, que comprende básicamente el propósito del puesto y sus tareas regulares que va a ejecutar, los requisitos necesarios para ocupar este puesto y el alcance de las responsabilidades y condiciones ambientales, incluyendo los riesgos con los que implica el desempeño del puesto. Es decir, la descripción de las tareas implica fundamentalmente el propósito del puesto y sus tareas regulares que va a ejecutar la persona, los requisitos necesarios que yo tengo que tener para cumplir estas tareas y además de las responsabilidades inherentes al trabajo. Esto se hace con el propósito básicamente de que los puestos de trabajo sean impersonales. Esto significa que la persona es la que debe adecuarse al trabajo y no el trabajo a la persona. Esta última parte ocurre generalmente en las instituciones públicas. Por ejemplo, en la alcaldía, en la prefectura, van a encontrar varias personas que se hacen llamar ingenieros y no son ingenieros. Hay varias personas que son licenciados, que hacen pasar de licenciados y no son licenciados. O hay personas, por ejemplo, un ingeniero, anecdóticamente, un ingeniero agrónomo trabajando en el departamento de desarrollo de software solamente porque tuvo una pequeña experiencia. Entonces, los cargos son impersonales. Los cargos implican básicamente que deben ser ocupados por personas que cumplan con el perfil. De esa manera, las personas deben adecuarse al cargo y no el cargo a la persona. Los puestos o divisiones deben ser definidos en base a la misión y visión que tiene la empresa, porque todo el accionar de la organización es facilitar el logro de la planificación estratégica, ¿no? Es decir, deben ser definidos en base a la misión, visión, objetivos y políticas y estrategias de la empresa, y no a las personas que los ocupan. O sea, el puesto debe ser totalmente impersonal, como decíamos. Este es más o menos una estructura de los componentes del diseño de puestos en una empresa. Acá tienen el diseño de puestos, los deberes y responsabilidades de las personas, es decir, en la que se describen básicamente las tareas que hace, la periodicidad de las tareas que realiza, cuándo lo hace, en qué periodos, etcétera, los métodos que utiliza para poder hacer, cómo lo hace. También contempla el ambiente de trabajo, que debe tener condiciones necesarias de espacio físico, iluminación, donde lo hace. Y finalmente los objetivos. Perdón, ¿por qué lo hace? Estos elementos son los detalles que debe tener un buen diseño de puestos, donde la persona pueda cumplir a cabalidad sus funciones, ¿no? Y además indicando básicamente qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace, dónde lo hace y por qué lo hace de esa manera. Finalmente, los diferentes grupos o sectores que tiene una empresa, independientemente de dónde se encuentren ubicados, pueden interactuar a través de los sistemas integrados de gestión, que son muy importantes para cualquier empresa. Por ejemplo, no puede haber una empresa actualmente en el siglo XXI que no esté compuesto
en este caso, por una buena utilización del hardware basadas en redes de computadoras y otros mecanismos que mejoren su funcionamiento. Los software, cada área, cada departamento debe contar con el software adecuado para cumplir a cabalidad. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos deberá tener su software correspondiente, el departamento contable de la misma manera, etc. Es decir, cada área, cada departamento debe dotarse del software del sistema de gestión integrado y apropiado para el tipo de empresa. Además, el funcionamiento de las empresas en el siglo XXI exige que éstas deben tener necesariamente los servicios complementarios para funcionar bien, que es el Internet, el intranet, el extranet para interactuar con los clientes, etc. Entonces, esto es fundamental actualmente para cualquier empresa que quiera funcionar desde un punto de vista eficiente y eficaz orgánicamente. Aquí van a ver un sistema integrado de gestión dentro de una empresa que comprende básicamente a considerar en este caso primero las personas, los procedimientos, el software, los datos y el hardware. Esto es un círculo permanente bajo el enfoque de las empresas modernas que funcionan en el siglo XXI. Y este es un sistema, un ejemplo de un sistema ERP, un sistema de gestión integrado, ¿no? Donde contemplan una serie de elementos para el funcionamiento eficiente y eficaz, ¿no? Y a través de un buen sistema de coordinación. Empezamos describiendo a los elementos más importantes de la empresa, que es el recurso humano, las herramientas necesarias que se tiene, el área de compras, el área de finanzas, el área de producción o manufacturación, el área de ventas. Todo esto está integrado en un sistema denominado ERP, ¿no? O planificación de recursos empresariales, por su sigla, planificación de recursos empresariales, que son los sistemas integrados de gestión. ¿Qué hacen estos sistemas integrados de gestión? Mejoran la eficiencia y la eficacia en el funcionamiento de las empresas. Muy bien, vamos a quedar acá en el análisis de los ERP de la empresa como mecanismo facilitador del funcionamiento del sistema orgánico en una empresa. Por favor, activen su cámara. Sí, ingeniero. ¿Qué pasó con su peluca, Cardona? ¿Es peluca o es su pelo? No me corté el cabello. ¿Es su cabello o es su peluca? Es mi cabello. Es una peluca, de acuerdo. Bueno, es la parte cómica de la clase de hoy. Denme un minutito. Muy bien, chicos. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Vamos a tratar en lo posible hasta el jueves de darles la nota, a ver cuánto sacaron para que estén más tranquilos. Nos vemos. Que tengan feliz fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, que le vaya bien.